Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! El tema de las refinerías en México fue una de las discusiones que se llevaron a cabo en los debates antes de las elecciones del 2018. Si recordarán ustedes, los candidatos a la presidencia, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, decían que la construcción de refinerías en México no tenía sentido, porque si bien es cierto que México es un país petrolero, cada vez más los países del mundo estaban dejando de ver como negocio el petróleo. Ya con este nuevo gobierno estamos viendo que realmente todo eso fue mentira. Inclusive los mismos políticos se han beneficiado de lo que es los combustibles fósiles. Inclusive en ese tiempo tacharon de loco, de demagogo al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También podemos ver en la actualidad cómo es que inclusive gobiernos como Estados Unidos están actualmente tratando de intervenir en un país extranjero por ese preciado líquido, ese oro negro al que llamamos petróleo. Entonces, aquí es a donde si pudiéramos retroceder un poco en el tiempo y regresar y decirles a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, cuando decían que todo este show que se aventaban en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, es decirles, ¿por qué mintieron? ¿Por qué expresaban que no era un negocio? ¿Y por qué regalaron todos esos contratos a gobiernos extranjeros para que otros fueran quienes explotaran y tuvieran las ganancias del petróleo mexicano? ¿Por qué mintieron durante tanto tiempo? Siendo que ahora nos venimos a dar cuenta de que inclusive gobiernos como los Estados Unidos, siendo uno de los gobiernos más poderosos del mundo, gobiernos como Irán, gobiernos como los chinos o los rusos, están todavía comerciando y son todavía codependientes de este combustible. Entonces, este tema del petróleo es algo que todavía va a seguir en la agenda de la política mexicana durante varios años. Sí es cierto que el combustible del petróleo se va a acabar, pero no quiere decir que eso va a pasar en 5 o 10 años. Es cierto también que debemos de ver más allá de simplemente estar siempre con el petróleo, a ver a energías renovables, la energía solar, la energía eólica, en fin, infinidad de proyectos que hay referentes a las energías limpias. Pero como todos sabemos, inclusive hay varios países en el mundo que han regresado a los combustibles fósiles porque aún sigue siendo muy caro. La tecnología aún no es tan barata para poder abastecer a toda una población de millones de habitantes. Si bien es cierto que para ciertas organizaciones o para ciertas empresas es rentable tener energías limpias, para la comunidad en general o para la sociedad en general esto no es así, puesto que esto habla de una inversión mucho mayor a la que se tiene que hacer en cuanto a comparándola con la energía fósil. Sumarle a eso también que México no está preparado para poder tener energías renovables en el país. Si es cierto que países como Dinamarca, Holanda o países de primer mundo utilizan estas energías renovables, pero es porque durante años se han preparado para poder dar el salto a tales energías renovables. Ni siquiera países como Estados Unidos, que es considerado a día de hoy como uno de los países más fuertes a nivel mundial, utiliza la energía renovable como su fuente principal de alimentación de energías. Si cualquiera de nosotros pudiera regresar en el tiempo y decirle en su cara a todas estas personas que fueron unos mentirosos durante todo este tiempo, quisiera yo ser uno de ellos. Pero bien, a lo que vamos es que este tema es un tema tan complejo de abordar, pero también que se ha manoseado tanto por parte de los políticos mexicanos de siempre, que ya sea así como que la conciencia del mexicano estaba establecida en la que ya se estaba empezando a creer que realmente México no debía optar por las energías de combustibles fósiles como es el petróleo, y eso hubiese caído en un gran error.
No quiero decir tampoco que con esto ya México se debe volver un país petrolero que debe estar construyendo refinerías a diestra y siniestra. No, porque para comenzar no tenemos ni la inversión. La mayor parte del presupuesto federal está enfocado en pagar las deudas, en pagar inclusive a sus mismos servidores públicos. Y esto ya con todo y recortes que el gobierno federal ha hecho para poder ejercer parte del presupuesto a beneficio de la sociedad. Sí es cierto que todavía existen funcionarios públicos como los jueces y los magistrados que no quieren bajarse el sueldo, pero también es cierto que ya pues se han metido al ruedo a trabajar bajo la estructura de la austeridad republicana. Los legisladores, el ejecutivo y todo su gabinete, todos los secretarios de Estado ya están dentro de lo que es el plan de austeridad. La oposición, no queriendo, lo ha tenido que hacer, pero cuando menos por parte de los legisladores, de los grupos aliados a Morena, lo están haciendo. Ahora bien, los legisladores en este momento se encuentran queriéndole picar los ojos a la sociedad, diciendo que van a hacer una reducción del 20% de su salario, que considerando cómo se encuentra el país, yo diría que deberían de serlo cuando menos del 60%. Pero igual, si no se puede eso, pues con un 50% estaría bien. ¿Por qué? Porque hasta donde yo he logrado investigar un poco, cada país debería ejercer el salario para sus funcionarios públicos en base a al nivel de su Producto Interno Bruto. No puede rebasar el 0.1% de su Producto Interno Bruto el salario de sus funcionarios públicos. En México rebasan el 1% de lo que es el Producto Interno Bruto de México. Entonces, desde ahí estamos mal. Pero bueno, ese ya va a ser un tema aparte. Regresando al tema de los energéticos, durante alrededor de 30 años se comenzó con Salinas a decir que ya los energéticos ya no podían seguir siendo la fuente principal de ingresos del gobierno. Esto que porque había mucha corrupción. Pero bien, si la corrupción era el problema, ¿qué tenía que ver con dejar de apoyar a una empresa nacional? Siendo que el problema no era que los energéticos ya no eran la fuente principal de ingresos. El problema era la corrupción, tanto como lo ha venido diciendo el presidente de la República actual. Si la corrupción era el problema, ¿por qué no se atacó la corrupción? ¿Por qué no se limpió el esquema gubernamental que teníamos? Todos los organismos de servicio público, ¿por qué no se atacó ahí? ¿Por qué no se hizo lo que se está haciendo ahora de que todos los servidores públicos rindan cuentas a la sociedad? ¿Por qué en vez de desmantelar a empresas como CFE, a Pemex y cualquier otro tipo de empresas que sea productiva en México, por qué en vez de eso no se revisó a los trabajadores y se cambió toda la plantilla, a toda la plantilla de servidores públicos en todos los organismos que tuvieran algo que ver con la generación de economía en México? Esa es una buena pregunta que le podríamos hacer a Fox, Calderón, Peña, a Salinas, a Cedillo. Lo más fácil para ellos fue dejar de lado a una empresa pública que era la que proveía alrededor del 50 o 70%, creo que tengo entendido, del ingreso público nacional. Y más sin embargo se tomaron el derecho, se vieron con la libertad de querer decir, ¿saben qué? Pues ahora vamos a recurrir a la deuda, ahora vamos a recurrir a la inversión extranjera, porque realmente en México somos tan corruptos que no podemos generar la riqueza sin que se lo roben los demás, porque ese fue todo su discurso. No lo dijeron de esa manera, obviamente, pero se la pasaban echándose la bolita unos a otros, diciendo que CFE, diciendo que Pemex, diciendo que todos los organismos que generaban riqueza eran el mal de México, que no valía la pena invertir en México porque Pemex tenía más deuda que lo que aportaba realmente al país. Ha habido varios investigadores, ha habido varios ingenieros, ha habido varios expertos en materia energética que han dicho que Pemex actualmente, a pesar de que ya no ofrece la misma cantidad de recursos que en anteriores años lo hacía, actualmente sigue aportando al presupuesto público alrededor del 30 o el 40% del capital del recurso federal. Entonces, todo eso fue una gran mentira. ¿Por qué querer tapar? ¿Por qué querer encubrir lo que realmente está mal en México, que es la corrupción? Posiblemente durante la campaña les habrá servido como spot político para decir que el señor era un viejito loco que lo único que sabía decir era la corrupción, la corrupción, la corrupción, pero actualmente lo estamos viendo.
Actualmente estamos viendo cómo es que realmente la corrupción se ha dado en el traste con todo. Lo vemos en nuestro día cotidiano. ¿Por qué ya no creemos en los policías? ¿Por qué ya no creemos en las instituciones que se supone que nos deben de cuidar y proteger? Porque hay demasiada corrupción. Es cierto, y es muy, muy cierto, que si todos queremos que el país cambie, como personas debemos de cambiar. Pero no podemos con eso dejar de decir que el gobierno tiene mucho de que ver en lo que pasa en la sociedad. Si el gobierno municipal es corrupto, sus autoridades van a ser corruptas. Si todo el gobierno municipal, a sus allegados, sus secretarios, los encargados de cada una de las delegaciones que les toque o instituciones que les toque hacer cualquier tipo de trabajo en el gobierno municipal son corruptos, todos van a ser corruptos. Desde la gente que cobra cuotas en las calles, desde los que trabajan en Comapa, desde los que trabajan en CFE, desde los que trabajan en instituciones de gobierno municipales. Todos, si todos están corruptos, todos son parte del problema. Y ese ha sido realmente el parte del problema en México. Esa es la razón por la que México no avanza como país. Porque a partir de que los gobernantes municipales demuestran que son la peor escoria que está gobernando un municipio, la gente entra en decepción y dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué voy a pagar mis impuestos? ¿Por qué voy a ser un ciudadano modelo si todos mis gobernantes están haciendo la peor lacra? Inclusive la mayoría de la gente dice, yo quiero entrar a trabajar en el gobierno porque yo sé que ahí se gana la billetiza. El servicio público no es para hacer dinero. Posiblemente sea un spot político del actual presidente, pero es que si no tenemos esa mentalidad del servicio público, lo único que vamos a llegar como servidores públicos es a querer ganar dinero. Si llega un empresario a decirle al encargado de obra, ¿sabes qué? Necesito que me regules tal terreno en tal lugar porque necesito, porque quiero invertir en esta ciudad. Ah, ok, está bien. ¿Cuáles son los trámites que debo hacer para eso? Mira, debes de traer tal registro de tal licitación de tal, administración de tal, saneamiento de aguas, etcétera. O sea, debes pasar con la tesorería pública. Bueno, oye, ¿por qué no me haces por qué no me evitas toda esa molestia y lo arreglamos entre tú y yo? Si el servidor público accede ante una petición de un empresario que no tiene escrúpulos en decir que quiere evitarse todos esos trámites y todos esos papeleos, que son lo que realmente todos los empresarios deberían hacer, desde ahí estamos mal. Porque el trabajo del servidor público es regular. Que una empresa, en un ejemplo, el de obras públicas, que el de obras públicas le pida al empresario que va a hacer su proyecto, respete los lineamientos que establece el municipio para poder llevar a cabo su proyecto, para poder establecer su empresa. Entonces, debemos evitar como personas que, si podemos estar preparados académicamente, llegar al servicio público y desde ahí lavarnos las manos de que es que todos lo hacen, yo por qué no. Ese es el principal problema que atañe a todos. Imagínense, si en los gobiernos municipales pasa eso, ¿qué no podemos esperar de los gobiernos federales? Lo vimos con Peña, lo vimos con Calderón, lo vimos con Fox, lo vimos con Zedillo y con Salinas. Todos ellos crearon alrededor suyo una comitiva de personas a las cuales les otorgaban proyectos, les otorgaban licitaciones, les otorgaban financiamiento público que nunca vimos, ¿sí? Porque los impuestos tuyos, míos y de todas las personas que trabajan día con día, los pequeños empresarios, inclusive los medianos, ya no vamos a decir los grandes, porque los grandes son los que realmente se benefician del servicio público. El servicio público nunca ha estado para resguardar los impuestos de los ciudadanos. El servicio público nunca ha estado para servir, a la población en general. El servicio público ha estado básicamente para únicamente administrar y gastar los recursos públicos. Ese ha sido realmente el problema y en donde ha llegado y en donde han dado al traste con todo el mal que hay en el país. Lo vemos, cualquiera de nosotros podemos ver un ejemplo en nuestra vida cotidiana. Cuando hacemos algún trámite en alguna institución de gobierno, cuando hacemos algún trámite para poner algún tipo de negocio, cuando trabajamos,
la forma en la que nos tratan nuestros patrones, cuando conversamos con la gente en la calle, cuando tenemos inclusive ahora miedo de poder caminar y ya no le tenemos miedo tanto al ratero o al delincuente, sino más bien a la autoridad. Hemos llegado al absurdo de tenerle miedo a la autoridad. Y no es injustificado, es porque actualmente las autoridades se han corroído tanto de que han olvidado cuál es su principal función, que es resguardar la seguridad del ciudadano. Pero bien, fuera de todo este show, el hecho de que durante tantos años nos hayan dicho que Pemex era el principal problema de México, que porque había tanta corrupción, no era porque Pemex fuera el problema, no era porque la institución como tal fuera el problema, sino porque el principal problema era que sus dirigentes, sus delegados, sus síndicos o lo que sea que trabaje en esa institución estaban mal. No iban a trabajar para servir, sino iban a trabajar para enriquecerse. Ahí tenemos el caso de Romero de Champs, que se le ha acusado durante años. Sí, se le ha acusado por parte de la población, pero ni siquiera la sociedad civil, que se supone que vela por los intereses de los ciudadanos, ha hecho algo para poder siquiera demandar, denunciar a tal personaje. Por eso es que el actual presidente no puede ir y decir, ¿sabes qué? Romero Champs, te acuso de traición a la patria, de robo, de corrupción, de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque según las leyes, a un delincuente no lo puedes acusar 2 veces por el mismo delito. Hay que andarse con cuidado cuando se quiere hacer alguna acusación ante alguien, porque la misma ley, la misma constitución protege a todas las personas. Entrar en este tema sería un rollo muy complejo y sería yo también tener que informarme más, pero no quiero andar en eso. Pero bueno, esa es la razón por la que el presidente inclusive no puede ni siquiera juzgar a los expresidentes, porque inclusive la misma constitución establece que no se puede juzgar a un presidente por temas como robo, corrupción, porque inclusive no estaban impuestos en la constitución. Inclusive tengo entendido que aún no se ha modificado esa ley, creo que es el artículo 8, en donde el presidente quiere que se le pueda juzgar incluso en funciones al presidente. Esto también ya metiendo en la constitución que sea delito grave el robo de combustible, el delito electoral y la corrupción, porque no están establecidos en la constitución, ¿sí? Y ese ha sido principalmente el problema que tiene México. Por eso no podemos exigirle al presidente de la república. Dice, sí, pero es que tú nada más hablas y los exhibes. Sí, porque no puedes hacer nada más, porque la misma constitución no te deja actuar. Debemos entender eso. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otro video más de este gran analista político y vocero de Morena también, el señor Ángel Valderas Puga, un ingeniero maestro de la Universidad de Querétaro que siempre constantemente está dando conferencias aquí y allá y tiene muchas cosas importantes que decirnos. Él sí es un especialista, no como yo, pero bueno, yo siempre trato de dar mi opinión sobre lo que veo de la política actual en México. Y pues ya lo saben, suscríbanse a este canal si quieren seguir recibiendo notificaciones acerca de los videos que yo voy subiendo, tratando de hacerlos a diario, para que se enteren más sobre la política actual en el país y hagamos que la sociedad ya deje de ver este tema de la política como un tema tabú en la que solamente los políticos pueden hablar de política. Pero bien, vamos a comenzar. Ángel Valderas Puga hablando sobre lo que es Pemex y sobre lo que ha sido durante tantos años este tema, que se ha comentado mucho en medios y en redes sociales, es el huachicoleo, que significa detener el robo de gasolina al interior de la paraestatal. Bueno, eso ya es un elemento positivo, el hecho de recuperar los 665 mil millones de pesos que se robaron en el último año, en 2018. Pero no basta, digamos, esa es una medida coyuntural. En realidad, más importante son los 25 mil millones de pesos destinados para elevar la capacidad de refinación de nuestras refinerías. Es decir, pasar de ese 38% a estándares que deberían de ser del 90%. Un trabajo que va a durar aproximadamente un año. Hay que tomar en cuenta que se tienen que revisar
cuál es el estado de las refinerías, no se les daba mantenimiento, se vendieron plantas incluso del interior de las refinerías, pero esa es una medida correcta. El regresar a que nuestras refinerías estén trabajando al menos al 90%. La inversión en Pemex ha crecido y también el anuncio de la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, va también en el sentido de en 4 años aproximadamente ser autosuficientes en combustible. El importar gasolina principalmente de los Estados Unidos, el importar petrolíferos en general, porque es la cifra que nos debe de interesar, anda del orden de $30,000 millones al año, es decir, $600,000 millones. Ese dinero, evidentemente, se le quita a programas sociales, se le quita a educación, se le quita a salud y se quita a gastos en infraestructura. Las restricciones para nuestro gobierno son fuertes y hay que ver que en el entorno internacional estas medidas de saneamiento de la empresa no han caído bien a algunos actores a nivel internacional. Es paradójico y contradictorio, por ejemplo, que la calificadora Fitch o que más recientemente inversionistas extranjeros hayan criticado el plan de negocios de Pemex, porque en los sexenios anteriores, un sexenio donde hubo muchísima corrupción como el de Enrique Peña Nieto, pero también otro sexenio donde hubo muchísima corrupción en el sector energético, que fue el de Felipe Calderón, y para eso recomendamos el libro de Ana Lilia Pérez, que hace un análisis de este sexenio, Manos Negras, Camisas Azules, porque todo este nivel de corrupción, de desmantelamiento, el hecho de que las refinerías estuvieran trabajando al 38%, es verdaderamente paradójico que las calificadores no le hayan bajado calificación a la deuda de Pemex y que hoy que un gobierno retoma el sentido correcto de inversión en la compañía, de construcción de otra refinería, de aumentar la capacidad de refinación, de detener la corrupción al interior de la empresa, ahora se le baja la calificación o se dice que el plan de negocios no es el adecuado. Verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Esos puntajes, esa calificación negativa o a la baja en la empresa debería de haberse dado en los sexenios donde hubo mucha corrupción. Aunado a eso, recientemente se han dado datos por parte del gobierno, muy recientes, del estado en el que se halla también la energía eléctrica. Hay que recordar que la reforma energética en 2013, la Constitución antes de esta reforma energética señalaba claramente que los privados no podían producir energía eléctrica, dado que era una tarea que correspondía única y exclusivamente al Estado. Pero ahora resulta, con los últimos datos que dio Manuel Bartlett, actual director de Comisión Federal de Electricidad, en una de las conferencias mañaneras del presidente, señaló que ahora los privados están produciendo en nuestro país el 50% de la energía eléctrica que consumimos. Tendríamos que preguntarnos y tendríamos que reflexionar si la Constitución hasta 2013 prohibía que los privados generaran energía eléctrica, ¿cómo es posible que 5 años después, en 2018, estén generando la mitad de la energía eléctrica que consumimos en este país? No es dable pensar que en tan solo 5 años pasaron de no producir nada a producir la mitad. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Debemos recordar que la reforma energética aprobada por el PRI y por el PAN no solamente quitó la prohibición de los contratos, sino que además agregaron un párrafo en donde se decía que los contratos que ya habían sido otorgados se iban a subsanar. ¿Por qué? Porque se había venido denunciando, y esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Felipe Calderón dio un golpe tan brutal al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque en realidad el sindicato había venido denunciando violando la Constitución,
la producción de energía eléctrica por parte de los privados. En ese sentido, PAN y PRI permitieron violaciones constitucionales y luego lo que hicieron con su reforma simplemente fue volver legal lo que antes era ilegal. Esa es la terrible herencia de los gobiernos del PAN y el PRI que han dejado en el sector energético y que dificulta el actuar de este gobierno. Muchos mexicanos tenemos prisa de que se hagan las cosas bien, se hagan las cosas de manera adecuada, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuáles son las restricciones con las que está trabajando el actual gobierno. Por ejemplo, yo he escuchado a ciudadanos que prácticamente le exigen a Andrés Manuel López Obrador la derogación de reformas constitucionales. Hay que tomar en cuenta que una reforma constitucional no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo. Así es. En todo caso, debería de ser el Legislativo. Pero también hay que tomar en cuenta que las reformas laboral, educativa, energética, fueron reformas constitucionales aprobadas con una mayoría calificada que PAN y PRI lograron conjuntar con otra serie de partidos, incluyendo al PRD. Recordemos el Pacto por México al inicio del sexenio de Felipe Calderón, lo que les dio los votos suficientes para tener las 2/3 partes en el Congreso, las 2/3 partes en el Senado y una mayoría de al menos 17 estados de la República en los congresos locales. Estos mecanismos los tenemos que entender sobre todo para aquellos que exigen parar reformas constitucionales, se lo exigen al presidente, algo que está fuera de sus manos. Morena no tiene los números solito como partido, no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, es decir, no puede hacer modificaciones constitucionales. Sí tiene mayoría, sí puede modificar leyes, sí puede derogar leyes, sí puede hacer cambios en artículos, pero lo que sí no puede hacer es cambios a la Constitución por sí solo. Es necesario el involucramiento de otros partidos, lo que implica negociación de tipo político, y eso es una restricción. Otra restricción muy importante, regresando a la cuestión del tema energético, es la enorme deuda que nos heredaron los gobiernos del PAN y del PRI. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente el sexenio de Vicente Fox termina con una deuda de 1.7 billones de pesos y que Felipe Calderón la deja arriba de los 5 billones de pesos para llegar a Enrique Peña Nieto, que tiene una deuda, nos heredó una deuda de 11 billones de pesos. En el actual presupuesto 2019, el gobierno federal tuvo que destinar, por ejemplo, 50,000 millones de pesos para el Fobaproa, un lastre que traemos del rescate de bancos privados desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Y atención a los números, se están destinando 50,000 millones de pesos al año para seguir pagando intereses del rescate bancario, cuando se destinan 25,000 millones de pesos para las refinerías. Es decir, si no tuviéramos que destinar esos 50,000 millones de pesos para el Fobaproa, se podrían destinar para el triple de inversión en las refinerías. Pero la carga pesada, la más pesada y que no es responsabilidad de Morena, es el pago de los intereses de la deuda externa, que le está quitando a este gobierno ni más ni menos que 750,000 millones de pesos anuales. Si sumamos esos 750,000 millones de pesos a la importación de petrolíferos, si sumamos lo que se tiene que destinar al Fobaproa, estamos señalando que este gobierno ha tenido que destinar aproximadamente 1.3 billones de pesos para actividades no productivas. En un presupuesto que supera de poco los 5 billones de pesos, este gobierno tiene una restricción superior al 20%. Es decir, se le está pidiendo a este gobierno que trabaje con una eficiencia, pero sin embargo
aproximadamente está trabajando con menos del 80% de los recursos debido a esta carga pesada. ¿Qué esperamos? Creo que las cosas van bastante bien. Rocío Nale ha tomado ya el rumbo, no nada más en el caso de Pemex, principalmente en el caso de Pemex, pero también en la Secretaría de Energía, y creemos que este gobierno está haciendo las cosas bien, que va en el camino correcto, que una vez que se termine de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, aproximadamente en 4 años, podamos ser autosuficientes en combustibles, en gasolinas, en diésel, en turbocina, lo que permitiría aligerar la carga de dinero que se va al exterior. Pero más importante, se estaría recuperando a la empresa de casi una quiebra a la que se llevaron las políticas neoliberales que comenzaron en el sexenio de Miguel de la Madrid, y en el cual uno de los principales operadores fue Carlos Salinas de Gortari, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, que posteriormente profundizó cuando fue presidente de la República, impuesto con un fraude electoral sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Y recordemos que Carlos Salinas de Gortari fue el que dividió a Pemex en 4 especies de compañías internas para comenzar el desmembramiento. Este desmembramiento ha llegado a cosas incluso absurdas. El nuevo gobierno todavía está investigando cuál es el papel de una empresa llamada PMI, ¿no? Pemex Internacional, que se supone que está encargada de las adquisiciones y de las ventas del petróleo mexicano en el exterior, pero que ahora sabemos tenía una serie de cuentas en paraísos fiscales, una opacidad, una extraña mezcla entre ser una empresa privada y una empresa pública, regateando información al actual gobierno, y ese es otro obstáculo que también se tiene que vencer, y que una vez que se recupere el control de la empresa va a comenzar a funcionar otra vez de manera adecuada. No se trata de petrolizar otra vez la economía mexicana, pero tampoco se trata de dejar perder una de las mejores empresas del mundo. Hay que recordar que de acuerdo a Fortune 500, que hace una lista de las principales 500 empresas a nivel global, si revisamos el top 10 de las 10 principales, pues hay al menos ahí 5 o 6 que son petroleras. Lo que nos sigue diciendo, porque esto ha sido a lo largo de décadas, que el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. Esto tampoco implica, como algunos creen, de que tengamos que regresar al consumo única y exclusivamente de combustible fósil. Hace ya aproximadamente unos 14, 15 años estamos ya en el declive de la producción de hidrocarburos, más allá de estas técnicas del shale, de la fractura hidráulica que ha inaugurado Estados Unidos, lo que los ha llevado a ser los principales productores de petróleo en el mundo, aproximadamente 12 millones de barriles diarios, pero hay que recordar que Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día, por lo que tiene un déficit de 8 millones de barriles diarios, lo que implica que tiene que importar petróleo, incluso de Venezuela, y también lo que puede explicar este ataque feroz a Venezuela por parte de los Estados Unidos para apropiarse de estas reservas de 300,000 millones de barriles que tiene Venezuela, reservas probadas, que superan ya a las reservas de Arabia Saudita. No, el nuevo gobierno pretende utilizar Pemex para financiar el desarrollo nacional, pero no concretándose a la venta de petróleo. Es evidente que una vez que tengamos funcionando 7 refinerías en el país, casi a su capacidad instalada, México podría pasar de ser importador de petrolíferos a exportador de petrolíferos. El petróleo se va a acabar, eso es evidente. Todavía esta riqueza
que a México le permitiría el manejar de manera adecuada sus hidrocarburos, permitiría el financiamiento de energías alternativas, porque pues todo el mundo quiere cargar el celular, todo el mundo quiere moverse en un automóvil. Estamos viendo ya a nivel mundial que estamos yendo hacia automóviles híbridos con otro tipo de combustibles. Se están desarrollando cada vez más otro tipo de energías limpias, la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la construcción de termoeléctricas. Es decir, hay la búsqueda a nivel mundial de la sustitución de los hidrocarburos por la conciencia de que antes o después se van a acabar. Y efectivamente todavía habrá países, Medio Oriente, Irán, Irak, Arabia Saudita, Venezuela, con grandes reservas de petróleo para seguir alimentando el mercado mundial ya en la fase final y de transición a nuevas energías más amigables, más sustentables, tipo la energía eólica o la energía solar, que en realidad es una energía permanente, a diferencia de los combustibles fósiles, de los cuales ya no se pueden producir más. Lo más que puede hacerse es explorar, se está tratando de explorar en el Ártico, o estas técnicas como los Estados Unidos de la fractura hidráulica, pero eso no quiere decir que se van a recuperar ya grandes cantidades de petróleo en el mundo. Prácticamente lo que existe ya no va a crecer, lo que se puede encontrar ya no van a ser los grandes yacimientos como tuvimos en Cantarell. Se puede extraer algo de petróleo en aguas profundas, pero ya no es la enorme cantidad de petróleo abundante que se tuvo hace algunas décadas. Y México, con nuestro nuevo gobierno, se está preparando hacia esa situación. Pues ahí está, amigos, ¿cómo ven? En la opinión de un experto, Pemex todavía es un buen negocio para el país. Como es obvio, ya se pasaron esos años donde México pudo haber tomado como detonador de la economía a Pemex, pero eso no quiere decir que debamos dejarlo caer por el simple pensamiento de políticos que nunca han visto por la autonomía de este país. Y pues sin más, amigos, hasta aquí voy a dejar el video. Ya dejé mi opinión al principio de este video. Vean la opinión de este gran analista político y vocero de Morena, Ángel Valderas Puga. Es considerado para mí uno de los mejores, que sabe expresar mejor la política pública que está aplicando el presidente de la República. El petróleo se va a acabar, es cierto, pero es mejor que se acabe en manos de los mexicanos y no en manos de los extranjeros. También es cierto que ya no va a dejar tanta riqueza como lo dejó en anteriores años, pero es mejor a que esa riqueza la deje en manos de la inversión mexicana que en manos de esos políticos que nunca han visto para el país y que lo único que han querido es enriquecerse a base de regalarle a otros solamente porque tienen capital. Pero bien, amigos, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado esta información. Recuerden suscribirse a este canal, comenten y compartan para que esta comunidad crezca. Y recuerden, la información es poder y hay que conseguirlo. Nos vemos. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.